que también mantenían como un culto y una privativa de algunas cosas, e incluso lo llevo a hoy en día también, ¿no? Como Bien. uno a veces decís, no, la secta en realidad están todos locos, pero en realidad ellos están tipo salvaguardando su verdad, ¿no? Y como que esa, Bien. digamos, Es verdad, es verdad lo que dice Diego, no desaparece la palabra mágico-religiosa. No, claro que no. Claro. Es Lo que ha verdad, perdido, Y dice, lo no que ha pierde poder. dice que la palabra en ese tipo de secta que dice Diego, que por ahí las pitagóricas, por ejemplo, era una secta, ¿no? Se consideraba Sí. como una secta. Dice que la palabra ahí es retrai, porque son leyes casi oraculares, Muy bien. como que ahí todavía ellos no están inscribiéndose en la publicidad, sino en lo privado cerrado, ¿no? Bien, bien. ¿Qué es retrai, entonces? La palabra griega, Sí, dice retrai. ¿no me lees el fragmento donde está el párrafo completo? Sí, sí. Dice, se jactarán de no gustar en los discursos más que de la brevedad y de preferir a las sutilezas de los debates contradictorios las fórmulas sentenciosas y definitivas. La palabra continúa siendo para ellos aquellas retrai, aquellas leyes casi oraculares. Eso, la palabra privada, la palabra que tiene que ver con la secta, la palabra que se sustrae, la palabra que se sustrae a la palabra pública. Ok, Bien. ¿qué es lo que caracteriza a Esparta? Porque en esta parte está hablando de la... Sí, de Esparta. muy bien. Voy a comentar, sí querida, voy a comentar entonces uno o dos aspectos más y me gustaría, porque la semana que viene voy a arrancar con Platón, por lo tanto me gustaría recordar algunos aspectos de los presocráticos en el día de hoy, que va a ser la lectura que tengan para la próxima de Guthrie o de Gigón incluso. Quiero que trabajen los tres jónicos, Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Yo voy a dar algunas pautas hoy, pero va a ser un tema que vamos a comentar muy al pasar, primero porque yo le he brindado mucho tiempo y supongo que la doctora Violante también en Introducción a la Filosofía, así que recordaremos... ¿Toda la escuela eleática, Cecilia? No, la escuela eleática no. han visto con Parménides en los prácticos, así que... No, de Mileto, perdón. Exactamente, la escuela de Mileto. Eso Bien. necesito que revisen de Guthrie, por favor. Perfecto. Bien, antes de pasar, voy a recuperar dos intervenciones de ustedes, una de la entrada anterior, una la de Moni y otra la de Diego. La de Moni en relación a la prudencia de Sócrates, porque ella lo que está buscando es vincular a Sócrates con el espíritu de la polis, y me parece un buen trabajo, porque lo que está por encima de todo ciudadano es la ley. Eso es lo que hay que entender en Sócrates y en el modo de resolución o de defensa en su condena. Si la ley, que es lo que está por encima de todos los ciudadanos, así lo dispone, él acata, aunque siga sosteniendo la verdad que ha sido su gran desvelo. El segundo de los elementos es precisamente la llamada
a una conducta entendida en los márgenes de la mesura, y esto evita o llama a evitar los excesos en los sentimientos de luto, por ejemplo, y otros excesos, como por ejemplo el de la riqueza, el de la comida, el de la bebida, fundamentalmente porque esa tensión entre lo que yo he puesto, hibris y sofrosine, la llamada a la prudencia, es la llamada al equilibrio, y es lo que evita el concepto de eris, acabo de ponerlo, porque eris es el conflicto. En realidad lo que se busca es evitar el conflicto, y la hibris, los excesos, sobre todo en el lujo, sobre todo en los gustos desmesurados, lo que trae es desequilibrio y disputa en la ciudad. Finalmente, sí, Diego. No, perdón, porque justo ahí estaba tratando de recordar lo que había leído. En Hesíodo, la hibris era la soberbia, ¿no? Sí, Y ahora está como relacionado con otra cosa, ¿no? Como que digamos, con la desmesura, digamos, así sí, sería. pero la desmesura está asociado a otra cosa, no, o en todo caso a otra cosa complementaria, Ah, bien, porque la desmesura es una forma de la soberbia de soberbia, bien. y de exceso. Pero está más, ahora como que está más asociado, digamos, a lo implícitamente del hombre propio, ¿no? Como decís vos, el exceso de la riqueza, la bebida, la comida, bueno, Perfecto, bien, perfecto. gracias. Porque eso es lo que trae el conflicto en la ciudad. Rompe el equilibrio, O sea, rompe el provoca equilibrio. envidias. Claro, O sea rompe, que es lo, perdón, no, querida. que entonces cuando Sócrates se defiende todo el tiempo dice que él se está defendiendo de dos acusaciones, las primeras y las últimas. Y dice que de lo que él se defiende en realidad es de la mala fama que le hicieron y de defenderse bueno, de lo mal que hablan de él. Entonces, que esas enemistades que él se ganó era producto de envidias. Bien, muy bien. El Cecilia, otro elemento, Cecilia, perdón. Che, termino, sí, es una oración nada más, para terminar, redondear esto. Es lo que vos dijiste, el respeto a la ley. Tanto es así, Sócrates se enoja con Critón, con sus discípulos, cuando quieren sobornar a los guardias. Él se enoja y exactamente, le dice, ustedes no entendieron nada, y muere. O exacto. sea, fiel a su destino, lo que lo convencía. Perfecto. El último elemento que quiero tratar dentro del espacio de la ciudad es la ley. La ley es una ley humana, y la ley humana representa la secularización de lo que ha correspondido, de lo que ha significado la vieja Temis, que era la ley divina. Por lo tanto, de la Temis, de la vieja Temis, lo estoy poniendo. Si pueden cerrar si pueden cerrar los micrófonos, por favor, así no hay interferencia, queridos. De la vieja, no hay problema, querida. De la vieja Temis al nomos, que es la ley humana, la ley del debate,
la ley que se sanciona a partir de esa palabra que entra en el circuito del debate. La Pasamos de la ley divina a la ley humana. humana. Bien. Una ley que cobra fijeza con la escritura, y dice Bernán, la progresiva democratización de la escritura, la progresiva incorporación de todo el cuerpo social a la escritura, es un fenómeno de democratización y de confiscación de privilegios muy importante, porque venimos de una sociedad donde los únicos que conocen la escritura eran los escribas. Los escribas eran una clase profesionalizada que llevaba a cabo el conteo material de los reinos micénicos, mientras que el resto de la población era ágrafa, no tenía escritura. Por lo tanto, hay dos elementos, dice Bernán, que contribuyen a lo que va a constituir la cultura común. Por un lado, la progresiva incorporación de la escritura y, en segundo lugar, la unificación de la lengua, la progresiva desaparición de los dialectos para tener una única lengua griega. Son los dos pilares sobre los que se asienta, dice Bernán, la cultura común. La ley, por otra parte, toma un valor divino. Esto vuelve a llevarnos, en última instancia, a la preocupación de los compañeros en torno a Sócrates, porque dice Bernán que una vez promulgada, la ley cobra un espíritu o un valor sagrado. Esto no quiere decir que se convierta en la vieja Temis. Sí, Jazmín, cómo no, los dos elementos son la lengua y la escritura, la unificación de la lengua y la escritura. Lo van a encontrar en el texto, tienen que leer el texto. Entonces, adquiere un valor sagrado. ¿Qué es esto del valor sagrado? ¿Quiere decir que la ley vuelve a tener un telón de fondo mágico religioso? No, quiere decir que la ley, una vez promulgada, vale para todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos la consideran sagrada en el sentido de lo que implica el respeto a la ley. No hay elemento que esté por encima de la ley. Y finalmente la relación entre la ley y la escritura, porque la escritura, que ha representado, como dije, un medio de democratización, es también esa misma democratización la que le da permanencia y fijeza a la ley, lo cual retorna en ese concepto de isoi al que me referí, de iguales ante la ley. El universo se ha secularizado, el eje de la ciudad es la secularización, pero, dice Bernán, continúa habiendo algunos focos resistenciales, y esto también lo hemos tratado al comienzo del segundo bloque, que es la persistencia de ciertas sectas privadas
mis que trabajan en torno a lo mistérico, pero que han perdido el viejo poder, que han quedado como circunscritas a un lugar marginal, a un lugar periférico, porque en realidad el espíritu de la ciudad es otro. Los vientos que soplan en la ciudad son otros. Por Eso es lo lo que dijiste, tanto, Diego. Eso es lo que dijiste. claro, Había por quedado, lo todavía queda. tanto, lejos de prometer una salvación colectiva, estas sectas prometen una salvación individual. Bien, hasta aquí el capítulo, lo que yo brindo en el teórico del capítulo. El capítulo es muy fácil, es fácil pero denso, tiene mucho material, por lo tanto, como todos los temas, hay que leerlos de las fuentes, hay que ir a Bernán a leer el capítulo. Me voy a dedicar ahora a vincular esta palabra político-filosófica, como si esta palabra tuviera dos caras de la misma moneda, como si fueran las dos aristas de un mismo cuerpo, los dos lados de un mismo cuerpo. Entonces me quiero retrotraer ahora al siglo VI antes de Cristo, donde encuentran su acmé, su punto de culminación, digamos, de consolidación, no de culminación, de florecimiento. Ahí está la mejor expresión, lo que ha constituido la escuela de Mileto. Y entonces voy a aportar un elemento nuevo al que ustedes ya conocen, y es algo que no di en la primer parte del año, en Introducción a la Filosofía, y es querer pensar los dos incentivos que mueven a los jónicos a buscar un elemento, ese elemento que llamamos arjé, porque la búsqueda de la arjé en estos términos, vamos a recordar precisamente la preocupación de aquellos pensadores en la búsqueda de la arjé como aquella búsqueda del principio, aquella búsqueda del fundamento, aquella búsqueda del elemento primero, aquella búsqueda de la materia primera o primordial, no en el orden del tiempo, sino aquella materia como la condición ontológica, esto es, la condición de posibilidad de lo real, la condición de posibilidad del ser, de las cosas, del ser de tapanta, de todas las cosas. No se trata de un origen en el sentido temporal, tal como podemos pensar el concepto de origen, sino como una condición ontológica en el sentido de la posibilidad del ser de lo real. Y me gustaría pensar entonces con ustedes dos incentivos, dos impulsos que mueven a estos pensadores a filosofar. En primer lugar, voy a pensar en la mutabilidad
de las cosas. Y en segundo lugar, voy a pensar en la multiplicidad de las cosas. Una se refiere, como su nombre lo indica, a lo mutable, a lo cambiante, a cómo las cosas cambian de estado, y sobre todo eso se puede ver en algo tan elemental como el ciclo del agua. No se olviden que ellos partían de los fenómenos de observación de la naturaleza, y el ciclo del agua es un elemento que permite precisamente la observación de esa transformación de los estados, del agua en estado líquido, del agua en estado gaseoso, a partir de la nubosidad, por ejemplo, y del agua en estado sólido, a partir del granizo. Entonces, a partir de ese concepto de mutabilidad de las cosas, ellos se preguntan cuál es el elemento que permanece idéntico más allá de los cambios. Podríamos decir que todo cambia, porque las cosas mutan, porque de la observación extraigo ese conocimiento de la naturaleza, que las cosas cambian, pero la pregunta vinculada a la mutabilidad de las cosas es: ¿cuál es el elemento que permanece idéntico más allá de los cambios? Vale decir, hay una tensión entre mutabilidad e identidad. Y eso que permanece idéntico, no que permanece inmutable, cuidado con esto, no es que busquen un elemento inmutable, que no cambie, sino un elemento que permanezca idéntico, como el agua en el caso de Tales, como el apeiron en el caso de Anaximandro, o como el aire en el caso de Anaxímenes. ¿Cuál es esa materia que permanece idéntica más allá de los cambios? Yo podré percibir el aire frío, podré percibir el aire caliente, pero sigue siendo aire, más allá de que haya mutado en su estado. La segunda pregunta tiene que ver con la multiplicidad de las cosas, porque lo que se observa es precisamente una gran magnitud de cosas. Ahora, se trata de una magnitud caótica, se trata de una magnitud anárquica, o por el contrario, la totalidad de las cosas o la multiplicidad de las cosas responden a un elemento. De modo tal que la pregunta sobre la multiplicidad es: ¿cuál es el elemento? ¿Cuál es el elemento 1 a partir del cual se produce lo múltiple? ¿Cuál es el elemento 1 a partir de lo cual o del cual se produce lo múltiple? De modo tal que hay una relación entre multiplicidad
y unidad. Sí, la primera ecuación, cuidado que esto no lo di en introducción, es nuevo lo que estoy dando hoy a la mañana. Sí, la primera ecuación tiene que ver con mutabilidad, identidad, que es lo que permanece idéntico más allá de los cambios. La segunda ecuación tiene que ver con multiplicidad, unidad. Vale decir, ¿cuál es la unidad? El elemento uno, la materia primordial, la sustancia primordial, a partir de la cual se genera tapanta, se genera todas las cosas. Recordemos entonces que estamos en presencia de la búsqueda de un elemento primordial que es también una materia primordial. Estos son los nombres que van a encontrar en los fragmentos de estos tres jónicos, una materia primordial, una materia primera, una sustancia primera, un principio primordial, momentito Cecilia. que... Perdón, un momentito estás que ocupada. termino Sí. de escribir, querido, Por nada favor, más. por favor. Un Sí. principio primordial. Decime. No, perdón, ¿no? Usted Sí. acaba de acuñar términos que no... Está bien, multiplicidad, etc. Estaría mal que yo lo denomine, por ejemplo, la escuela ahora de Mileto. Sí. Monistas, pluralistas. No, Digo, también... esas referencias tienen que ver con consideraciones ulteriores dentro de los presocráticos. Lo más correcto es decir Dígame. que son naturalistas o materialistas, porque este principio primordial, esta sustancia primera, esta materia primera, es de carácter siempre material. Perfecto. Entonces se los considera materialistas. Materialista, me gusta más. Muy amable. Bien. No, estamos en presencia de lo que el propio Bernan llama un esquema genético, porque se produce una génesis precisamente a partir de esa materia primordial, de ese elemento primero, siempre primero en el orden ontológico, siempre primero en la condición de posibilidad de todo lo existente, y es un esquema genético porque a ese elemento las cosas retornan. Es punto de partida y punto final, porque para cada cosa hay un término. Dentro de estos pensadores, indudablemente, recuérdenlo, y lo tienen que volver a revisar de Guthrie para que yo pueda entrar en noviembre en Platón, que es lo que deseo hacer. Lo tienen que revisar de Guthrie, que lo tienen como material. Recuerden también que el más abstracto
el más filosófico, si se quiere, de estos pensadores fue Anaximandro, con la postulación de Toapeiron. Y a este apeiron, como lo ilimitado, como aquello que carece de confines o de límites, también lo indeterminado, porque no es determinado como el agua o como el aire, sino que es un elemento material, por lo tanto es del orden de la fisis, al cual Anaximandro le otorga algunos adjetivos muy interesantes, como ser, por ejemplo, inengendrado, indestructible, eterno, y que rige y abarca todas las cosas. Bien, pensemos entonces, ¿por qué es inengendrado? Cecilia, Sí, sí, Patricio. sí, en este caso de Anaximandro, Sí, ese principio, esa arjé, ya no sería material, ¿no es cierto? sí, Sería sí. hacia eso, lo indeterminado también estaría dentro de lo material. Sí, absolutamente, Patricio. Ah, bueno. Gracias. Bien, sí, es del carácter de la fisis. Profe, Entonces, me interesa explicar por qué es inengendrado. Porque si hubiera nacido, moriría y entonces dejaría de ser principio. Para que algo sea principio, y esto lo vamos a ver en las ideas platónicas, cuando entremos en Platón, para Qué que parecido algo, el mundo de las ideas, ¿no? claro, porque para que algo sea principio, tiene que ser inengendrado, fundamentalmente porque de la nada, nada sigue. Por lo tanto, este principio es, fue y será. Todo lo demás es engendrado, pero él como principio es inengendrado. Y también es indestructible, porque hay un fin para cada cosa, hay una destrucción para cada cosa del orden de la multiplicidad, pero ese principio, para conservar precisamente su característica de principio, no puede ser destructible. Las cosas se destruyen y retornan a ese principio en una linealidad cíclica, en un proceso cíclico, pero el principio como tal es indestructible y las abarca y rige a todas, porque si es lo infinito, entonces nada puede quedar fuera de él. Recuerdo entonces, para terminar y para que puedan acompañar la lectura de Guthrie en torno a los presocráticos, que dos preguntas fundamentalmente corresponden a esa actitud de observación de la naturaleza. ¿De dónde vienen las cosas? Ahí tenemos la pregunta por el arjé. ¿De dónde vienen las cosas? La pregunta por el arjé y la pregunta dominante por el verbo gignomai, que es precisamente nacer. ¿Cómo han nacido las cosas? ¿Cómo han llegado a ser las cosas? ¿De dónde provienen
todas las cosas. Y la segunda pregunta, ¿cómo se producen las cosas? ¿Cómo se producen las cosas? Vale decir, ¿qué ocurre a nivel de ese primer principio para que las cosas nazcan? Bueno, Cecilia, sí, ¿a vos son filósofos físicos? Perdón. ambas cosas. Perfecto. Ambas cosas están haciendo simultáneamente la filosofía y la ciencia. Hay un nacimiento complementario. Bueno, queda Profe, para la próxima entonces Guthrie para acompañar esta... Mónica, perdón. ¿Te puedo recomendar algo, Moni? espera que le quiero Yo- preguntar algo a la bueno, profe bueno. antes que me olvide y Dale. después me decís. Profe, Dale. dijimos entonces que vamos a estar viendo Tales, Anaxímenes y Anaximandro porque pertenecen a la escuela de Miles. Exactamente, querida, Eh, exactamente. Está mal si pienso que lo que pasa es, por ejemplo, habla Tales, después va a hablar Anaxímenes. Tales va a No. decir que es el agua. Anaximandro. Ah, yo lo tengo mal. Lo tengo Tales, después Anaxímenes, después Anaximandro. No, Invertido al el revés. orden. Anaximandro. Entonces, lo que pasa es que Tales, por ejemplo, cuando plantea el agua, y Anaxímenes le dice, es el apeirón porque contiene el agua, no es que lo está anulando lo que piensa Tales, sino que parte de lo que piensa Tales y le suma algo más. Porque Exacto. después, por ejemplo, Anaxímenes